Hoy queremos hablar de una enfermedad que se estima que afecta al 1% de la población. En Euskadi se calcula que podrían estar sufriéndola más de 20.000 personas, aunque la mayoría de ellas probablemente no lo saben o no han sido diagnosticadas. Hablamos de la celiaquía, cuyo Día Internacional se ha conmemorado este mes de mayo. Las personas que tienen esta enfermedad autoinmune están predispuestas genéticamente y sufren trastornos en varias partes del cuerpo si ingieren gluten o alguna otra proteína afín. Pero ¿es lo mismo la enfermedad de celiaquía que la intolerancia al gluten? ¿De qué manera afecta a los enfermos su ingesta? ¿Qué rutinas de alimentación lleva una persona celíaca? Bueno, pues son algunas de las preguntas que vamos a intentar responder con Marimar Calvo. Ella es especialista en gastroenterología en el Centro Vasco de Aparato Digestivo. Marimar, ¿qué tal? Arratsaldeon. Arratsaldeon, buenas tardes. Bueno, primero tenemos que ir definiendo lo que es la celiaquía, lo que es la intolerancia al gluten y lo que es la alergia al trigo, porque ¿es lo mismo o no es lo mismo? No tiene nada que ver. La enfermedad celíaca, como bien has dicho, lo has presentado muy bien, es una enfermedad autoinmune, ¿vale? Estamos predispuestos genéticamente y nuestras defensas, por así decirlo, reconocen un poquito cómo extraña una fracción proteica del gluten. De forma que si la ingerimos sucede un daño en la mucosa del intestino. Esto es una enfermedad celíaca. El paciente debe hacer una dieta estricta sin gluten. Estricta, no tiene que haber trazas, tienen que separar el tostador de pan, el celíaco tiene que tener el suyo respecto al resto de familiares, ¿vale? Mientras que el intolerante al gluten es un paciente que simplemente ingiere gluten y le sienta mal. ¿Qué diferencia hay entre los dos? Lo primero, la intolerancia al gluten. Hay que ponerle intolerante al gluten no celíaco. O sea, tenemos que afirmar que no es celíaco, porque ambas entidades pueden mejorar retirando el gluten de la ingesta. Pero la importancia radica en que el celíaco, si hace una ingesta con gluten, a largo plazo puede desarrollar, puede tener mayor incidencia de unos tumores de tracto digestivo, como por ejemplo los linfomas de intestino delgado. De ahí que tengamos que firmar el que un paciente es celíaco o no es celíaco. Si el paciente no es celíaco y simplemente se ha visto, se lo ha estudiado y un médico le dice que no es celíaco, pero el paciente te dice, mira, yo mejoro si quito el gluten. Entonces ahí ya decimos que es un intolerante al gluten no celíaco. Y aquí el paciente puede hacer una dieta baja en gluten. ¿De acuerdo? La calidad de vida para el paciente o el disconfort que ocasiona una dieta estricta sin gluten no tiene que ver nada una dieta baja en gluten, porque la dieta baja en gluten, bueno, pues tú no toleras el gluten, hoy te puedes pasar y si quieres puedes utilizar esta harina, pues igual tendrás un poquito más de gases, te sentirás peor, pero no tiene mayor repercusión, ¿vale? La intolerancia al gluten tenemos siempre que firmarla que no es un celíaco. Claro, ¿Vale? Esa es un poquito la clave en la que eso es que nosotros los digestivos nos empeñamos mucho en estudiar y en decirle a los pacientes que no vale quito el gluten y punto, pero eres intolerante, eres celíaco, eso es importante, ¿vale? ¿Y ser alérgico al trigo? ¿Esto es diferente a la Esto, celiaquía y el a la intolerancia mecanismo al es, gluten? sí, porque es el mecanismo alérgico, es una defensa de la inmunoglobulina E, bueno, es una defensa, entonces ahí el paciente, el mecanismo es distinto. El mecanismo alérgico es distinto al mecanismo autoinmune. A ver, las enfermedades autoinmunes, por ejemplo, una enfermedad autoinmune es la esclerosis múltiple, la colitis ulcerosa, la enfermedad de Crohn, son todas enfermedades autoinmunes, con bases genéticas, distinto a las alérgicas. La alergia al trigo puede ser a los langostinos también, a otros alimentos, a penicilinas, a fármacos. Los mecanismos por los que suceden este tipo de entidades son distintas, no tienen nada que ver. Siendo algo que llevamos en nuestros genes, ¿no? Que el celíaco lleva en sus genes, ¿esta enfermedad se puede desarrollar en cualquier momento?
Sí, el debut que nosotros llamamos de la enfermedad puede ser a edad pediátrico, a edad adulta, incluso en la tercera edad, ¿vale? La genética ahora está muy de moda y la gente muchas veces nos viene con una genética que se han hecho en laboratorio positiva. Uh-huh. Hay que decir y hay que explicar que el 33%, un tercio de la población, es positiva a la genética. Y, por suerte, un tercio de la población no es celíaca, ¿vale? Se sabe que el que sea la genética negativa descarta la enfermedad. Entonces, la clave de la genética radica en que si un paciente tiene negativo a la genética, descarta en un 99,4% de posibilidades de tener la enfermedad, y ese es un porcentaje muy alto en medicina, ¿vale? Entonces, tiene un alto valor predictivo negativo, o sea, si tú eres negativo no tienes la enfermedad, aunque te sienten mal el gluten, serás un intolerante al gluten. Y luego la genética positiva nos dice a qué pacientes tenemos que seguir, ¿vale? Si tú, normalmente ahora hacemos una búsqueda muy activa, si tú diagnosticas a un paciente celíaco, haces una búsqueda activa en los familiares de primer grado, padres, hermanos, hijos, y aquellos que compartan la genética con el familiar afectado de celíaca son los que vas a seguir y a controlar. El resto, pues no tienes por qué seguir. Entonces, la genética tiene su valor. Ahora que está tan de moda el hacerse, pero insisto que esta alarma de tengo la genética positiva, soy celíaca, no, eso no es así. Un tercio de la población es positiva y no es celíaca. Uh-huh. ¿Y habéis detectado un incremento de casos de pacientes celíacos o no? Sí, a ver, sí, porque buscamos más, claro. Y porque es como todo. Cuando yo estudiaba la carrera, la celiaquía siempre ponía la imagen del iceberg, que ves la cúspide y la base no se ve, ¿no? Entonces, el problema es que antes había mucho celíaco que no se diagnosticaba. Hoy día, enseguida que hay síntomas un poquito inespecíficos como distensión abdominal, flatulencias, gases, náuseas, vómitos, pues enseguida buscamos y hacemos una búsqueda activa de la celiaquía, que no tiene por qué ser, pero hacemos una búsqueda. Y luego, cuando diagnosticamos un paciente, hacemos búsqueda a familiares de primer grado. Estamos diagnosticando mucho más porque la estamos visualizando y porque vamos buscando la enfermedad. Yo creo que la celiaquía es una enfermedad muy frecuente, como bien has dicho, entre un 0% en los países occidentales, entre un 0% y un 2% de la población es celíaca, y eso se mantiene. Lo que pasa que ahora la vemos más, la visualizamos más, la conocemos más y tenemos más herramientas diagnósticas. Uh-huh. ¿Existe algún tratamiento hoy en día? ¿Hay cura? No. No. Mira, dieta sin gluten. A ver, existe el tratamiento que es la dieta sin gluten, ¿vale? Sí. Todavía, por desgracia, las enfermedades autoinmunes es que no las curamos. O sea, no curamos tampoco un Crohn, una colitis ulcerosa, no curamos las enfermedades autoinmunes porque no sabemos el por qué que la causa, ¿no? Exacto. La autoinmunidad, las enfermedades, sabemos que todas tienen una base genética, pero el por qué no sabemos, con lo cual no hay solución para la esclerosis múltiple. A fecha de hoy hay muchos tratamientos, muchos avances, se logra frenar el curso evolutivo de las enfermedades, pero las enfermedades autoinmunes no se curan a fecha de hoy. Entonces, tenemos la dieta sin gluten, no hay más. Podrá haber estudios en marcha, pero de momento no hay ningún tratamiento, no hay la pastilla que al celíaco le vaya a permitir comer gluten. Pues no. No existe. No existe esa pastilla mágica y hay que mirar esos alimentos si tienen o no gluten, y también incluso los medicamentos, porque pueden tener también gluten, ¿no?
Sí, hay que mirar mucho las trazas. Aquí ayuda mucho la Asociación de Celíacos, que está muy encima de los pacientes, ayudándoles, pero hay que mirar. El celíaco tiene que cada vez que compre alimentos tiene que mirar que refleje bien que no tengan gluten, exacto. Alimentos, fármacos, como bien dicen, incluso cuando van a restaurantes tienen que indicar que son celíacos, porque puedes comer un pescado a la plancha y el aceite que te echan por encima, tú no estás comiendo ahí para nada ni cebada, ni centeno, pero ni harinas, nada, pero ese aceite han podido rebozar previamente y puede estar contaminado, con lo cual la enfermedad celíaca es una enfermedad con un curso evolutivo muy bueno si hacen una dieta sin gluten, pero bueno, sí que es cierto que la dieta sin gluten altera un poquito altera la calidad de vida de los pacientes en cuanto que les condiciona en sus hábitos, en su vida social, y luego también en su economía, porque la dieta sin gluten es cara, es muy cara, o sea, respecto a la dieta con gluten. Pues de ello mismo vamos a hablar, pero sí que queríamos agradecerte, Marimar Calvo, especialista en aparato digestivo, todas las explicaciones médicas que nos has dado sobre la celiaquía. Bueno, gracias a vosotros. Un saludo. Un saludo, hasta luego. Es importante hablar también de todas estas cuestiones que ponía sobre la mesa Marimar Calvo en torno, pues a evitar esas contaminaciones cruzadas, en lo que supone también para quien tiene la celiaquía, pues el ocio y, pues estar pendiente también de su entorno. De ello vamos a hablar con Mireia Praiz. Ella es directora de la Asociación de Celíacos de Euskadi. Mireia, ¿qué tal? Arratsaldeon. Arratsaldeon. Bueno, la especialista en aparato digestivo Marimar Calvo ya nos dejaba varias cuestiones sobre la mesa, ¿no? Lo que supone en cuanto a la contaminación cruzada, el cuidado que hay que tener, el coste económico, también el de planificar las salidas, ¿no? El ocio de estas personas. Todo influye, todo hay que tenerlo en cuenta. Pues sí, efectivamente, porque como la comida pues nos condiciona hoy en día muchas de nuestras actividades, pues tanto a nivel de ocio como a nivel de trabajo. Entonces, pues hay que estar preparado, hay que tener información y pues no bajar la alerta, efectivamente. En tu caso concreto no eres celíaca, pero llevas más de 30 años trabajando con quienes sí que tienen esta enfermedad y, pues la vives como si la tuvieras, ¿no? En primera persona. ¿Cuántos socios tenéis en la Asociación de Celíacos de Euskadi? ¿Cuántos sois? Pues a fecha de hoy tenemos en torno a 3.000 asociados. Pero bueno, tenemos, según datos que nos ha facilitado Osakidetza, pues hay alrededor de 10.000 personas que son celíacas en Euskadi. O sea que la incidencia es elevada. Hablemos del día a día de una persona celíaca. ¿Cómo es, Mireia? Bueno, a ver, nosotros lo que inculcamos un poco a las personas celíacas, a nuestros socios, es que, pues que tienen que hacer una vida lo más normal posible. Y el hecho de ser celíaco pues no les tiene que quitar de viajar, de salir a la calle, de relacionarse, pero pues siempre pues tiene que haber una preparación y un previo, ¿no? Pues si tienes que hacer un viaje, pues tendrás que hacer ver los sitios por donde vas a ir, ver qué restaurantes disponibles formados tienes. De hecho, este pasado sábado hemos celebrado una jornada de celíacos viajeros y hemos tenido unos socios que se dedican a viajar por todo el mundo, que tienen un blog, Pajaritos Viajeros. Entonces nos han dado muchísima información útil para viajar por lugares exóticos, pero siempre la clave es preparación y preparación, y cuando se viaja pues hay que meterse en las cocinas de los restaurantes y pues llevar unos cartelitos que hay con diciendo que eres celíaco en diferentes idiomas, unas tarjetas, cards que se llaman para los viajes. O sea que se puede hacer vida normal, pero claro, con la cosa de que hay que previamente establecer rutas en función de los restaurantes que tengas disponibles, etcétera. Claro, hay que planificar esa salida, ¿no? Y tener ya ojeados los restaurantes donde esa persona se va a sentir segura porque sabe que no va a tener ningún problema. Eso es, no es como antes, pues que podías
viajar de forma más despreocupada, ¿no? Pero bueno, lo mismo te pasa también si tienes que ir a hacer la compra a una gran superficie, pues tienes que ir ya un poco preparada de saber qué marcas puedes comprar, cuáles no, porque si no, pues te puedes tirar horas leyendo etiquetas, ¿no? Entonces, el celíaco tiene esa cosa, que tiene que ir siempre un poco con un paso por delante, anticipándose, ¿no? a las situaciones. Claro, porque la lista de alimentos que tienen gluten, Mireia, es muy, muy, muy extensa, ¿no? ¿Puedes darnos algunos alimentos? Bueno, lo obvio pues son pues todo lo que provenga de las harinas. Los celíacos no pueden tomar nada que esté elaborado con trigo, avena, cebada, centeno. Entonces, bueno, y todos sus derivados, ¿no? Harinas, sémolas, almidones, etcétera. Luego también hay que tener cuidado, por ejemplo, con toda la familia de los postres lácteos, porque no tienen una norma no tienen una norma en cuanto a la elaboración, ¿no? O sea, se pueden, por ejemplo, a la hora de preparar unas natillas, tú las puedes hacer sin almidones, puedes hacer añadiéndoles un almidón de trigo o añadiéndoles un almidón de arroz o un almidón de maíz, etcétera. Entonces, pues claro, en función de cómo se elaboren esos productos, la presencia de gluten puede estar, puede ser un riesgo, ¿eh? Y luego también, pues hay que tener cuidado, pues con todo lo que son productos de aperitivo, porque aunque muchos de ellos están elaborados a base de arroz y maíz, puede haber riesgo de contaminación cruzada, ¿no? Si esos cereales, pues se han molido en molinos que muelen todo tipo de grano. También hay que tener cuidado con los helados, ahora que ya nos estamos acercando al verano. Y bueno, pues al celíaco eso le obliga a estar continuamente leyendo etiquetas de los productos antes de efectuar la compra. Y es muy importante también que no solamente se lea la cara principal del producto, ¿no? Porque muchas veces pues ya nos hemos encontrado casos en que en la cara frontal pone sin gluten, pero luego cuando miras detrás los ingredientes, pues te detalla que puede tener trazas de gluten, ¿no? Ahí ya cuando dicen puede tener trazas de gluten, pues ahí sospechamos que puede haber un riesgo de contaminación cruzada, ¿eh? Entonces con eso hay que ser rigurosos. Hay que ser rigurosos y leer bien todas las etiquetas. Es cierto que en las tiendas vemos cada día más opciones, ¿no?, de productos sin gluten que si echáramos la vista atrás, no hace unos años, ¿no?, y nos pasamos por esas baldas, seguramente habría menos. Pero sí que es cierto también, y salta a la vista, que son considerablemente más caros esos productos, ¿no? Pues sí, la verdad que resulta bastante costosa la dieta sin gluten porque, de hecho, ya ha subido la alimentación para toda la población. Entonces, el celíaco, pues la dieta sin gluten le supone más de 1.000 euros al año, ¿eh? Si se tiene en cuenta que hay familias que tienen 2, 3 y hasta 4 miembros celíacos, pues la verdad es que eso te desbarata un poco la cesta de la compra. Hablábamos antes del cuidado que hay que tener, claro, con los adultos, con los niños más todavía, ¿no? Y bueno, hacer con ellos también una labor pedagógica. Cuesta, sobre todo también, ¿no?, a esta edad prohibirles alimentos, ¿no? Porque ellos quizás no comprendan, ¿no?, que no son buenos para ellos, que van a ser perjudiciales. Bueno, la verdad es que los niños reaccionan bastante bien si se les explica, ¿no?, que tienen que hacer la dieta correctamente, porque si no les puede hacer daño el gluten en la tripa. Nosotros solemos hacer talleres, hacemos talleres de cocina también. Tenemos cuentos en la asociación donde el niño celíaco es el protagonista y va explicando lo que ocurre. Y la verdad es que sí que hemos visto que si los padres están bien informados y asumen la condición celíaca pues como algo más, ¿no? Pues como cualquier otra patología, pues a otros niños, pues hay niños que tienen que llevar gafas, otros tienen que llevar aparato en los dientes, otros no pueden tomar azúcar, etcétera, ¿no? Entonces, si lo toman con naturalidad, se informan bien, los niños normalmente suelen vivir el tema de la celiaquía también con bastante normalidad, ¿eh? Eso es muy importante. Si es cierto que, claro, los niños son niños y hay momentos en que pueden pasar envidia, ¿eh? Claro. Sobre todo pues en los colegios, si hay un cumpleaños, si se reparten caramelos, si se reparten galletas. Entonces, por eso también los padres pues tienen que hacer una labor, como hemos dicho antes, anticiparse, ¿no? Hablar con los profesores, saber si va a haber cumpleaños. Pues hay padres, por ejemplo, que dejan bolsitas de chuches que saben que no tienen gluten a los profesores para que les vayan dando a lo largo del año, ¿no? Si hay eventos, o si no, pues si se va a hacer alguna actividad pues en Santo Tomás, el Talo,
pues bueno, dan facilidades para que el celíaco también pueda tener sus opciones sin gluten y no le impida eso participar de la dinámica de la clase. Pues eso está bien también, saberlo y subrayarlo. Mireia Praiz, directora de la Asociación de Celíacos de Euskadi, muchísimas gracias por atendernos. Gracias a vosotros. Un saludo. Agur.